La forma fácil generalmente empeora la comida y cuesta más. Hoy, 33 atajos de cocina tontos que resultan contraproducentes, y probablemente hayas probado algunos. Como enjuagar la pasta para que la salsa se deslice fácilmente, o cocinar el tocino a fuego alto hasta que humee. Te mostraré las soluciones rápidas que arruinan silenciosamente el sabor, la textura y tu billetera. Quédate para el número 33, porque se convierte la cena en un verdadero desastre. Mito sobre las chispas metálicas que se producen al calentarlas en microondas. El microondas se convirtió en un espectáculo de chispas, luego humo. En la cocina de un dormitorio de Chicago, Alex se apresuró a preparar las sobras de la noche. Olvidó un tenedor de metal, pensando que los atajos siempre son mejores que la precaución. Segundos después, arcos azules aparecieron entre los dientes y el cuenco de cerámica. La luz del interior parpadeó, y el plato giratorio se sacudió como en pánico. Su compañera de habitación, Maya, pulsó detenerse, pero el zumbido siguió aumentando. Sonó una alarma y los pasillos se llenaron de olor a plástico quemado. El personal de instalaciones llegó y se encontró con marcas de quemaduras en el techo. Alex aprendió que la velocidad es inútil cuando la cena se convierte en un incidente. Lavar los zombos los arruina. Mito. Sus champiñones salteados se volvieron grises, y ella culpó al enjuague. En Seattle, Priya cocinó creminis para un stroganoff rápido entre semana. Lo sumergió en un recipiente, y luego respondió a una larga llamada. 10 minutos después, las tapas se sentían pesadas y extrañamente empapadas de agua. Ella golpeó la sartén, y el vapor silbó como una tetera que gotea. En lugar de dorarse, se cocinaron a fuego lento, y se encogieron hasta convertirse en monedas pálidas y gomosas. Su amigo Luis señaló que remojar, no enjuagar, causaba problemas. Hicieron un segundo secado, y la sartén, finalmente se quemó. Priya se rió al darse cuenta de que el atajo era el baño desatendido. Enjuagar la pasta después de cocinarla. La salsa se deslizó de los fideos, y se acumuló como una sopa roja. El domingo en Brooklyn, Jordan cocinó espaguetis para 4 amigos. Lo escurrió rápidamente y luego lo enjuagó con agua fría, orgulloso. El vapor desapareció y la pasta se enfrió formando hebras resbaladizas. Vertió salsa marinara, pero esta se pegó a la olla, no a la pasta. Todos hicieron girar los tenedores mientras observaban cómo la salsa caía de nuevo sobre los platos. Jordan añadió más queso, pensando que eso arreglaría todo. Sutielen explicó que el almidón es el pegamento natural de la salsa. En el segundo lote, nadie se enjuagó, y la habitación quedó en silencio. 4. Aceite en agua de pasta. La pasta todavía estaba pegada, y el suelo estaba peligrosamente resbaladizo. En Austin, Nicole cocinó fettuccine mientras organizaba una noche de juegos. Ella vertió aceite de oliva en agua hirviendo, tal como le enseñó su padre. El aceite flotaba en círculos brillantes, y nunca se mezclaba con el agua. Cuando vació el contenido de la olla, una película grasosa lo cubría todo. Su amigo Sam agarró el colador, y casi perdió el control. De regreso al recipiente, los fideos se deslizaron sobre la salsa como pequeños patinadores. De todas formas, Nicole vio que se formaban grumos, porque se saltó la fase de revolver. Ella limpió las salpicaduras de aceite, deseando haber usado una cuchara en su lugar. 5. Aumentando el calor para que hierva más rápido. La olla se desbordó, y la estufa se convirtió en pegamento. En Phoenix, Marcus intentó apresurarse a comer arroz antes de una llamada de trabajo. Encendió el quemador, y vio cómo las burbujas se elevaban como una tormenta. Entonces miró hacia otro lado, porque su teléfono empezó a zumbar sin parar. La espuma subió, se derramó y extinguió la llama con un silbido. En las bobinas eléctricas, se quemó hasta formar un anillo de caramelo crujiente. Marcos raspó durante unos minutos, mientras el arroz quedaba medio crujiente. Su vecina Tasha bromeó diciendo que el atajo creaba 2 tareas adicionales. Cuando llegaron los invitados, la cena olía a almidón quemado.
6. Cocinar tocino a fuego alto. La cocina se llenó de humo, y la alarma nos robó el desayuno. En Nashville, Erin frió tocino rápidamente antes de que sus hijos despertaran. Subió la temperatura, consiguiendo bordes crujientes en un tiempo récord. La grasa se derritió de repente, estallando como fuegos artificiales en la sartén. Una gota caliente le dio en la muñeca, y ella se echó hacia atrás con fuerza. Las tiras se rizaron, se ennegrecieron en las puntas, pero permanecieron blandas en el centro. Abrió las ventanas, agitando una toalla como una bandera desesperada. Su hermano Cole sugirió usar fuego más bajo, chisporrotear de forma constante y tener paciencia. Erin reinició y el segundo lote realmente sabía a tocino. 7. Volteando el filete constantemente. El filete parecía cocido, pero tenía un sabor extrañamente humeante y triste. En Dallas, Ben intentó impresionar a su cita con un chuletón. Se quedó flotando sobre la sartén de hierro fundido, girándola cada pocos segundos. Cada giro rompía la costra que se estaba formando, como si se raspara pintura húmeda. Los jugos se filtraron y luego chisporrotearon antes de adquirir un tono dorado intenso. Ben siguió pinchando, buscando el punto perfecto de cocción por pura ansiedad. Cuando finalmente cortó, el centro estaba desigual, de borde a borde. Su cita, Mia, sugirió dejarlo así, como una historia de fogata. Ben se dio cuenta de que su atajo era la energía nerviosa, no la técnica real. 8. ¿Cómo planar las hamburguesas mientras se cocinan? Las hamburguesas quedaron secas, y la parrilla ardió como si estuviera enfadada. En Milwaukee, Darnell hizo una parrillada para una barbacoa de cumpleaños de verano. Presionó las hamburguesas con fuerza, buscando una cocción más rápida y bordes crujientes. El jugo se derramó, chisporroteando sobre las brasas en repentinos estallidos de color naranja. El humo se elevó y el exterior se oscureció antes de que el interior lo alcanzara. Darnell giró rápidamente, y luego presionó nuevamente, creando delgados discos de hockey. Los niños agregaron ketchup rápidamente, tratando de rescatar cada bocado. Su tío Ray dijo que hay que presionar solo antes de cocinar, no durante. La siguiente ronda se mantuvo gorda y nadie necesitó un bote salvavidas de salsa. 9. Saltarse el precalentamiento. Las galletas se extienden formando una lámina gigante, como asfalto comestible. En Boston, Hannah horneó galletas con chispas de chocolate después de la medianoche. Se saltó el precalentamiento y deslizó la bandeja dentro de un horno frío. La mantequilla se derritió lentamente, escurriéndose antes de que la masa se asentara. Los bordes se doraron pronto, mientras que los centros permanecieron pálidos y pastosos. Hannah giró la bandeja, pero la temperatura seguía subiendo de manera desigual. Cuando llegaron los amigos, las galletas se rompieron en las esquinas y quedaron pegajosas por dentro. Su padre bromeó diciendo que el horno necesitaba una pista, no un empujón. El siguiente lote esperó el pitido y parecían galletas reales. 10. Solo calculando a ojo el polvo para hornear. El pastel se elevó como un globo, y luego se hundió en un cráter. En Denver, Chloe horneó un pastel de cumpleaños entre 2 reuniones. Ella calculó con el ojo el polvo de hornear, agitando la lata como si fuera un condimento. En el horno, la masa se hinchó rápidamente, estirando la parte superior. Entonces estallaron burbujas, y el centro se derrumbó mientras escapaba vapor. Chloe lo glaseó de todos modos, con la esperanza de que las chispas pudieran ocultar la salsa. Una rebanada tenía un sabor metálico, y todos notaron el extraño sabor. Su amigo Omar sacó unas cucharillas, y trató la repostería como si fuera química. Chloe midió la siguiente vez, y el pastel se mantuvo orgullosamente en posición vertical. Once. Reemplazar el bicarbonato de sodio por polvo para hornear. Los panqueques tenían sabor a jabón, y el ambiente de la cocina cambió instantáneamente. En Atlanta, Keisha preparó esponjosos panqueques de domingo, con suero de leche. Ella agarró bicarbonato de sodio, pensando que era básicamente lo mismo.
La masa se oscureció levemente, y luego comenzó a burbujear en zonas extrañas y desiguales. En la plancha, los panqueques se doraron demasiado rápido y quedaron densos. Keisha añadió almíbar, pero el regusto aún persistía obstinadamente. Su primo Jaden revisó las etiquetas, y luego se rió del intercambio. Explicó que la soda necesita un equilibrio ácido, mientras que el polvo tiene el suyo propio. Keisha reinició y la segunda pila desapareció sin ninguna queja. 2. Reemplazar la mantequilla por aceite 1 a 1. Los muffins parecían brillantes, pero luego se derrumbaron y formaron pequeños ladrillos grasientos. En San Diego, Leo cambió la mantequilla por aceite para ahorrar tiempo. Vertió el aceite directamente en la masa, omitiendo los pasos de ablandar y batir. La mezcla se volvió resbaladiza, y el azúcar nunca atrapó el aire adecuadamente. En el horno, las superficies subieron brevemente, luego se hundieron al salir el vapor. En el interior, la miga se sentía pesada, como arena mojada en una taza. Leo lo sirvió de todos modos, viendo cómo las servilletas se empapaban al instante. Su amiga Grace dijo que la mantequilla agrega estructura, no solo grasa. Leo aprendió que las sustituciones funcionan, pero las proporciones no son un juego de adivinanzas. Tracy. Usando margarina para que se derrita más rápido. Las galletas quedaron finas como el encaje, con bordes crujientes y arrepentimiento. En Cleveland, Rosa se apresuró a hornear para las fiestas antes de una tormenta de nieve. Ella usó margarina, porque se ablandaba más rápido que la mantequilla. La masa se sentía más húmeda y se pegaba a su cuchara de una manera extraña. En la bandeja, las bolas se extienden ampliamente y se fusionan, formando un charco gigante. Rosa observó cómo se formaban burbujas, y luego se doraban demasiado rápido alrededor de los bordes. Cuando se enfriaron, los centros permanecieron suaves, pero el sabor se sintió plano. Su hermana Nina mencionó que el agua de la margarina cambia el comportamiento de la masa. Rosa volvió a cambiar, y su cocina finalmente olió a invierno. 14. Mezclar demasiado la masa para que quede suave. El pan parecía perfecto, pero estaba cortado como goma en lugar de como pastel. En Portland, Ethan hizo pan de plátano para su club de ciclismo. Golpeó la masa con fuerza, buscando conseguir un acabado brillante y sin grumos. La harina y el líquido se mezclaron, y los filamentos de gluten se tensaron como bandas elásticas. En el horno subió, pero la miga quedó densa y masticable. Ethan golpeó la parte superior y oyó un golpe sordo, no un rebote elástico. En la mesa, las rebanadas se doblaban antes de romperse, extrañamente resistentes. Su amiga Marisol dijo que hay que dejar de mezclar una vez que la harina desaparece, siempre. Ichan lo intentó de nuevo y el siguiente pan se desgarró suavemente, como nubes. Quince. Abrí el horno para comprobarlo. El soufflé se desinfló en cuestión de segundos, como un globo de desfile pinchado. En Nueva Orleans, Camille preparó soufflés de queso para una cena de aniversario. Ella siguió abriendo la puerta, esperando captar la subida perfecta. Cada mirada arrojaba calor, y el ventilador del horno absorbía el aire caliente. En el interior, la masa aireada perdió sustentación, y luego se hundió hacia los bordes del molde. Camille susurró que no, mientras observaba cómo las partes superiores se arrugaban y oscurecían de manera desigual. Su compañero André puso la mesa, sin saber que el drama estaba ocurriendo. Al servir, el sabor seguía siendo bueno, pero la altura había desaparecido. Camille prometió confiar en el cronómetro, no en su curiosidad. 16. Asar a la parrilla para terminar más rápido. La parte superior se volvió negra mientras que el centro permaneció obstinadamente tibio. En Los Ángeles, Mateo recalentó lasaña antes de que llegaran sus amigos. Impaciente, deslizó la sartén debajo del asador para acelerar el proceso. El queso se ampollaba rápidamente, burbujeando como lava sobre la superficie. Entonces los bordes de las esquinas humearon, y un olor amargo llenó el aire. Mateo lo sacó, pero el centro todavía se sentía fresco y firme.
Cortó un cuadrado y observó cómo el vapor escapaba únicamente de la corteza. Su amiga Aisha sugirió calentar suavemente el horno y luego asar brevemente. Mateo aprendió que el asador es un foco de atención, no una máquina del tiempo. 17. Descongelar carne en la encimera. A la hora de cenar, el filete olía bien, pero el riesgo no. En Minneapolis, Jenna dejó carne molida congelada al lado del fregadero. Ella pensó que la temperatura ambiente aceleraría la descongelación antes de la noche de tacos. Pasaron las horas y la capa exterior se calentó mientras el centro permaneció helado. Jenna lo doró y vio que los bordes grises se cocinaban antes de que el centro se aflojara. Las especias cubrían los olores, que resultaban reconfortantes, pero no demostraban nada. Su amigo Dan mencionó las reglas de seguridad alimentaria sobre la zona de peligro. Jenna tiró el lote, molesta, y luego comenzó de nuevo con más cuidado. Ese atajo ahorró minutos, pero podría haber costado una noche miserable. 18. Descongelar pollo en agua caliente. El pollo se cocinó de manera desigual y todos discutieron sobre la seguridad. En Miami, Carlos echó pollo congelado en agua caliente del grifo. Quería fajitas rápidas, y el reloj ya estaba en mal estado. El exterior se calentó rápidamente, volviéndose suave mientras que el centro permaneció rígido. Cuando Carlos cortó, el cuchillo topó con hielo, y luego con carne exterior blanda. De todos modos, lo frió en la sartén, intentando que se dorara mientras la humedad seguía saliendo. El vapor llenó la cocina y el pollo quedó pálido y aguado. Su hermana Lucía insistió en que el descongelamiento lento impide que se forme esa capa exterior cálida. Carlos suspiró al darse cuenta de que su atajo creaba tanto riesgo como mala textura. 19. ¿Cómo cocinar un bistec congelado sin ajustarlo? El filete salió gris, con una superficie húmeda y sin corteza. En Filadelfia, Ryan se olvidó de descongelar su grueso solomillo. Lo arrojó a una sartén caliente, esperando que el calor solucionara todo. El exterior soltó agua helada, enfriando la sartén como si fuera un chapoteo. En lugar de dorarse, la carne se cocinó a fuego lento en su propio jugo. Ryan subió el fuego, pero el humo llegó antes que la caramelización. Cuando lo cortó, el centro estaba de color rosa frío, y los bordes secos. Su amiga May dijo que cocinar alimentos congelados requiere planificación, no desesperación. Ryan pidió comida para llevar, mirando fijamente la triste y humeante sartén. 20. Saltarse el tiempo de reposo de la carne. El jugo inundó la tabla de cortar y el asado se secó instantáneamente. En Kansas City, Brooke sacó un lomo de cerdo del horno. Los invitados aplaudieron, por lo que ella cortó inmediatamente, persiguiendo esa candente revelación. El primer corte liberó un río, que rápidamente formó un charco debajo del plato. Brooke siguió tallando y observando cómo las rebanadas se volvían más claras y menos brillantes. En los platos, la carne tenía buen sabor, pero en boca quedaba extrañamente algodonosa. Su padre, Hank, explicó que descansar permite que los jugos vuelvan a asentarse en el interior. Brooke deseó haber hecho una pausa, incluso con ojos hambrientos observándola. 21. Cortar el pollo para comprobarlo. El pollo parecía estar listo, pero el plato estaba lleno de jugos derramados. En Raleigh, Simó cocinó pechugas de pollo para preparar platos para comer. Ella cortó uno temprano, tratando de evitar el estrés por cocinarlo poco. Simone lo volteó y lo cocinó por más tiempo, pero la pechuga partida se secó rápidamente. Volvió a comprobarlo, hizo otro corte, y la humedad desapareció nuevamente. Su amigo Gabe sugirió un termómetro para que el pollo permanezca cerrado. Simone se dio cuenta de que el atajo era el miedo, pretendiendo ser precisión. 22. No utilizar un termómetro para carne. El tostado era demasiado rosado o demasiado seco, nunca perfecto. En Salt Lake City, no organizó Friendsgiving por primera vez. Se basó con confianza en los gráficos de tiempo y en la prueba del pinchazo. Después de horas, sacó el pavo porque los jugos parecían claros. En la mesa, el muslo parecía poco hecho,
y las caras cambiaban. Noé lo devolvió al horno, secando aún más la pechuga. La gente comía educadamente, ahogando las rebanadas en salsa como si fuera un camuflaje. Su amiga Kiara trajo un termómetro el año siguiente, salvando así la cena silenciosamente. Noé admitió que una pequeña herramienta supera a 100 conjeturas nerviosas. 23. Cocinar el ajo como la cebolla. Todo el plato tenía un sabor amargo, como si alguien hubiera espolvoreado papel quemado. En San Francisco, Lila empezó a preparar una salsa para pasta a toda prisa. Primero echó el ajo picado, tratándolo como si fuera una cebolla resistente. El ajo se doró en unos instantes y luego se oscureció antes de que llegaran los tomates. Lila agregó salsa de todos modos, esperando que la dulzura cubriera el daño. Pero el sabor a quemado se extendió por todo, más fuerte con cada bocado. Su compañero Chris le preguntó por qué tenía un sabor fuerte y ahumado. Lila aprendió que el ajo hay que comerlo más tarde, cuando la sartén esté más tranquila. Un minuto apresurado, reescribió el sabor de toda la olla. 24. Usando ajo prepicado del frasco para todo. La cena olía a ajo, pero sabía extrañamente insulsa y agria. En Orlando, Paige cocinó camarones al ajillo después de un largo turno. Ella sirvió cucharadas de ajo picado en frasco, pensando que así ahorraría minutos preciosos. En la sartén chisporroteaba suavemente, perdiéndose ese aroma fresco y penetrante. La mantequilla hizo espuma, el limón golpeó, pero el ajo nunca realmente saltó. Paige agregó más y el sabor se volvió áspero en lugar de brillante. Su amigo Vicente revisó la etiqueta y notó que contenía aceites y conservantes. Los clavos frescos tardaron más tiempo, pero produjeron un impacto limpio al instante. Paige guardó el frasco para emergencias, no para todos los platos. 25. Calentar un filete en el microondas para recalentarlo. El filete se volvió gomoso, y la oficina olía a derrota. En una sala de descanso de Nueva Jersey, Tania recalentó el solomillo de la noche anterior. Ella alcanzó su máxima potencia, y alcanzó el almuerzo caliente en menos de un minuto. Los bordes se cocinan demasiado primero, y se aprietan hasta formar un cinturón gris masticable. El interior se mantuvo fresco, por lo que Tania siguió disparando el fuego en ráfagas cortas. La grasa se distribuye de forma desigual, formando charcos y zonas secas. Su compañero de trabajo Mike le propuso un método con sartén, pero ya había pasado el tiempo. Tania comió de todos modos, preguntándose por qué sentía como si estuviera masticando un neumático. Ese atajo no calentó el filete, lo envejeció en segundos. 26. Recalentar patatas fritas en el microondas. Las patatas fritas quedaron blandas, como cartón sumergido en agua tibia. En Detroit, Malik trajo a casa papas fritas para la noche de película. 10 minutos después, estaban fríos, así que los calentó en el microondas. El vapor queda atrapado en el interior y transforma las superficies crujientes en pieles suaves y húmedas. Malik sacudió el plato, esperando que el movimiento le devolviera el crujido. En cambio, las patatas fritas se pegaron entre sí, dejando manchas pálidas en la cerámica. Su amiga Jenna usó el horno y el suyo quedó crujiente. Malik comparó los bocados, y luego miró fijamente su pila empapada. Aprendió que los microondas calientan la humedad, no el crujido que todos queremos. 27. Recalentar la pizza incorrectamente. La corteza se volvió masticable y el queso se separó en islas grasosas. En Queens, Sofía recalentó 2 rebanadas del pedido de la noche anterior. Los calentó en el microondas sin tapar, haciendo varias cosas a la vez mientras se preparaba café cerca. El calor golpeó primero los ingredientes, burbujeando el pepperoni como pequeñas balsas. Mientras tanto, la corteza se cocinaba al vapor, perdiendo su textura y volviéndose extrañamente dura. Sofía mordió el trozo y este se dobló como una tela cálida. Lo intentó de nuevo por más tiempo, pero el centro se calentó más, no mejoró. Su vecino Marco juró que un recalentamiento más suave devolvería la textura crujiente.
Sofía se dio cuenta de que la pizza tiene capas, y los atajos castigan la base. 28, Hervir huevos a todo volumen. La olla vibraba, y los huevos crujían como piedras al chocar entre sí. En Omaha, Rachel coció huevos para preparar huevos rellenos antes del inicio del partido. Mantuvo el agua hirviendo, pensando que cuanto más rápido se gana, más rápido se gana. Los huevos rebotaban, golpeando las paredes de la olla con cada violenta burbuja. Una de ellas se quebró y comenzó a brotar agua blanca que enturbió el agua. Rachel pescaba conchas, molesta, mientras el cronómetro seguía avanzando. Algunos huevos se cocinaron de manera desigual, con anillos grises cerca de las yemas. Su madre, Dana, bajó el fuego a fuego lento inmediatamente. Rachel vio que el agua tranquila producía mejores huevos, sin el caos. 29, Saltarse el baño de hielo por los huevos. Las carcasas se soldaron, y el desprendimiento se convirtió en una lucha lenta y fea. En Madison, Tyler preparó huevos duros para el almuerzo durante toda la semana. Los escurrió y luego los dejó humeando en la olla. Minutos después, rompió uno y la cáscara rasgó la parte blanca. Se desprendieron trozos, y dejaron cráteres como si hubiera ocurrido un mal aterrizaje lunar. Tyler peló 3 más, enfadándose cada vez más con cada huevo arruinado. Su compañera de habitación, Erin, echó inmediatamente el siguiente lote en agua fría. El vapor se detuvo, las claras se tensaron y las conchas se soltaron con mucha más facilidad. Tyler aprendió que enfriar no es algo sofisticado, es el secreto para pelar. 30, Hornear patatas sin pinchar. Del horno salió un ruido fuerte, como si fuera un pequeño petardo. En Spokane, Jamie horneó papas rojizas para una cena sencilla. Los lavó, los untó con aceite, y luego los echó enteros. En el interior, el vapor generaba presión bajo la piel a medida que aumentaba el calor. A mitad de cocción, una de las patatas se partió, salpicando almidón sobre la rejilla. Jamie abrió la puerta, sorprendido por la tormenta de nieve almidonada. La papa todavía estaba comestible, pero la limpieza no. Su abuelo Walt dijo que el vapor siempre necesita una ruta de escape. Jamie recordó ese sonido y nunca más volvió a confiar en las pieles silenciosas. 31, Cocinar arroz sin enjuagar. El arroz se volvió gomoso y se apelmazó formando un montículo pegajoso en los platos. En Honolulu, Nia cocinó arroz jazmín para acompañar pollo teriyaki. Se saltó el enjuague, pensando que ese paso era solo trabajo extra. A medida que el agua se calentaba, el almidón suelto lo enturbiaba todo como una niebla blanca. La ebullición lo agitó y se levantó espuma, amenazando con derramarse nuevamente. Cuando terminó, los granos se pegaron entre sí, como si fueran una pasta más que arroz. Nia esponjó más fuerte, rompiendo los mechones en mechones más pequeños. Su tía Keiko enjuagó el siguiente lote hasta que el agua salió más clara. La diferencia era enorme, como pasar del pegamento a la nieve. 32, Levantando la tapa del arroz para echar un vistazo. El arroz quedó desigual, con zonas crujientes escondidas debajo. En Sacramento, Vince cocinó arroz mientras charlaba por FaceTime. Cada pocos minutos, levantaba la tapa y controlaba como un árbitro. Cada vistazo liberaba vapor, reduciendo el calor y secando la capa superior. El nivel del agua cambió y la olla dejó de cocinar de manera uniforme. Vince se removió, lo que rompió los granos e hizo que la superficie quedara pegajosa. Al servir, algunos bocados eran suaves y otros obstinadamente duros. Su amiga Mina dijo que el arroz necesita un momento de tranquilidad, como una siesta. Vince finalmente dejó la tapa en paz, y la olla se comportó bien, 33, añadiendo salsa a los frijoles con anticipación. Los frijoles se mantuvieron duros, incluso después de horas de cocinar a fuego lento el chile. En Santa Fe, Isabel cocinó frijoles pintos para una gran comida compartida. Añadió tomates triturados desde el principio, queriendo un sabor profundo desde el principio. El caldo se tornó brillante,
pero las pieles de los frijoles permanecieron obstinadamente firmes. Isabel siguió cocinando a fuego lento, viendo cómo el líquido se espesaba mientras los frijoles se negaban a ablandarse. Llegaron invitados, y ella siguió probando, esperando que el tiempo le permitiera ahorrar. En cambio, los frijoles tenían una textura calcárea, como piedras poco cocidas en salsa. Su vecino Miguel explicó que la salsa ácida puede retardar el ablandamiento de los frijoles. Isabel se ajustó la próxima vez y la misma receta finalmente se derritió correctamente.